Les voy a presentar ahora, como todos los viernes, al señor Javier Trimboli. ¿Cómo le va, Trimboli? ¿Qué dice? ¿Cómo estás? ¿Todo en orden lo suyo? Muy bien. Vamos a hablar, como siempre, de estos últimos 30 años de democracia. Bien, nuevamente sobre los 30 años de democracia, y esta vez vamos a seguir con música, continuando lo de Miguel. En verdad se trata de un juego, no una exploración, a propósito de estos 30 años de democracia, y como en la columna anterior trabajamos la cuestión del humor, la cuestión ahora es pensar qué pasó o en todo caso qué indicadores nos puede dar la música para pensar estos años. En particular con un material bien interesante del año 84. Ajá. Para introducirlo. Un momento explosivo, digamos, para la música aquí en Argentina también, ¿no? Momento importantísimo. Pasaban muchas cosas. Importantísimo. Es el año que se edita Piano Bar, Charly García. Exacto. Vasos y Besos es de finales del año 83 de Los Abuelos de Granada. Por tanto, es un momento importantísimo. Los Redonditos de Ricota están preparando su disco. El año siguiente va a ser el disco Gulp. Y en este caso se trata de algo bien interesante porque está enmarcado en lo que, bueno, la palabra probablemente más de moda era la vuelta de la democracia, claro. También la vuelta de los músicos que habían estado en el exilio, de los artistas que habían estado en el exilio, pensando en una revista muy en particular que es la revista El Porteño, una revista importantísima para la época. Claro. En su lista de bestsellers del mes de abril de 1984 está número 1, Las Venas Abiertas de América Latina, bien, de Eduardo Galeano, que es un libro del año 71, 1971, pero había vuelto ese libro. Y tiene actualidad, porque siempre uno lo puede volver, y ese libro es un libro que vuelve a comprar y regalar, tal cual, y que siempre está presente, ¿no? Y me pareció interesante también pensar esto de, se hablaba mucho de Daniel Biglietti, de los alimareños, del Quilapayún, todos volvían a tocar en la Argentina, por supuesto Mercedes Sosa, que había vuelto a principios del 82 y también a finales del año 83. Había en este caso de renacer, eso que había un renacer, como un volver, pero con cierto espíritu de actualización también, eso lo estaba. Y alegría, claro, ¿no? claro. Con muchísima alegría y también con esta duda, me parece. ¿Cuánto de la dictadura había sido solamente un paréntesis que, terminada, podía volver a encontrarnos con la cultura de los años 60 y 70? Claro, claro. Bien, nuevamente con ellos. En este caso se trata de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Sí, dos íconos. Dos íconos, y notables íconos también por lo siguiente, ellos nunca habían estado en la Argentina antes. No. Y es la primera vez, los primeros discos de Silvio Rodríguez, 1975, es el disco Días y Flores. A partir de ahí empieza a desarrollar su carrera como músico, ya lo era, pero antes sin grabaciones en Cuba. Sin embargo, en la Argentina es recibido de una manera esplendorosa, multitudinaria, ¿bien? En verdad se programan primeramente 8 recitales, la cantidad de recitales se multiplican, hacen 8 funciones en Buenos Aires, en el Estado de Obras, que era como una meca de la cultura del rock y de la cultura de la música progresiva, para llamarla así en ese momento, pero al mismo tiempo también hace funciones en Rosario, en Córdoba 2 funciones, en La Plata, en Santa Fe, Mendoza, en Tucumán, y en todos lados recibido de la misma manera, ¿sí? Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Lo que es bien interesante es que ATC, ¿sí? La televisión pública en ese momento, lo que decide es pasar una suerte de combo, resumen, un compilado de esos recitales, introducidos también por sendas entrevistas que Liliana Downes, esta periodista tan importante también para pensar estos años la democracia, le hace primero a Silvio Rodríguez y luego a Pablo Milanés. Entonces la invitación hoy es zambullirnos, ¿sí? En este túnel de tiempo, en este juego, a través de Pablo Milanés y Silvio Rodríguez. Zambullamos, non. Vamos ahí. Dale. Unicornio. Es bien clara la canción. Yo tenía un unicornio que era azul, se me perdió. Y les ruego a los que escuchen mi mensaje, si saben de él, que me informen. Ciertamente sí. Bueno, nos quedamos con ese mensaje. Algunos pensamos, puede ser la infancia, la ternura, la ilusión, o puede ser una persona. Yo creo que lo más interesante que tiene esa canción es la capacidad de participación que convoca, ¿no? Unicornio para cada persona es su propio unicornio. Y me parece que es justo que así sea. Mi unicornio azul ayer se me perdió. Pastando lo dejé y desapareció. Cualquier información bien la voy a pagar. Las flores que dejó no me han querido hablar.
Mi unicornio azul ayer se me perdió. No sé si se me fue, no sé si se extravió. Y yo no tengo más que un unicornio azul. Si alguien sabe de él, le ruego información. 100.000 o 1.000.000 yo pagaré. Mi unicornio azul se me ha perdido ayer, se fue. Qué lindo, ¿eh? Estaba Qué pensando lindo. eso, que se veía un silencio en el estadio realmente total y tenía esa cosa de misa, ¿no? Sí, sí. Y a mí me Un encantó. momento ritualesco, Totalmente. digamos. Me encantó la pregunta, ¿no? De Liliana Downes preguntando qué era el unicornio, que cada cual le habíamos puesto un significado, ¿no? Y eso es lo que él dice, que él tenía un unicornio y se le había perdido. Totalmente. No, ahí me parece que es algo maravilloso en el sentido de cómo en un momento en donde la vuelta es la cuestión, hay una canción de estas características que lo que habla es de una pérdida. Claro. De una pérdida. Y una canción que efectivamente cala en los huesos, cala en la Claro. sensibilidad de la Argentina de ese momento de una manera increíble, de todos aquellos que lo estaban viendo y que lo iban a ver durante todos esos días. Y habla de la desaparición, ¿no? Justo con el peso que tiene todavía esa Bien. palabra para los argentinos. Me parece que hay algo de eso que fue importantísimo. Claro. Hubo algo que había sido sustraído en nuestra cultura, que esta canción, que probablemente estaba hablando de otra cosa, Claro. como dice Silvio Rodríguez, sencillamente de un unicornio. Es Bien. genial, ¿no? Sin embargo, para nosotros estaba significando otro montón de cosas, Sí. que creo que es lo que Liliana Downes quiere decir en ese momento. Claro. Por otro lado, también me interesa mucho es lo de la misa y discutir. Recién Luciano decía misa y si era una misa profana, una misa laica o Sí. cuán pagana era esa misa. Y hay algo muy interesante en la revista El Porteño que yo recomiendo mucho, Enrique Sims, vuelvo a él, Sí. escribe una nota en ese mismo número de abril de 1984 que es sobre el radicalismo y la cruzada Ahí está antierótica. la tapa, ¿no? Se Ahí Ah, tenemos bueno, algunas ahí anda la notas, sí. etapa, perfecto. ¿Cómo se llamaba la nota? Perdón, La nota se Enrique. llama El radicalismo y la cruzada antierótica. ¿Por qué? Porque el ministro de Interior, Trócoli, había dicho que había emprendido, que iba a emprender una campaña en contra de la pornografía y el erotismo. Mirá vos. Por supuesto, suponiendo que pornografía y erotismo son exactamente lo mismo Claro. y que ambas cosas merecen ser perseguidas. Claro, qué Bien. momento, ¿no? Que además era un Tremendo. momento en el que había, digamos, Las revistas estallado, tipo Playboy claro. venían en bolsita negra, eso me acuerdo. Claro, estaba un poco pasando el destape. lo El que destape, podría la llamar. revista Shock, empezaba a Sí. circular todas esas revistas, pero además, si uno ve estos recitales de Silvio Rodríguez, y por supuesto invito a que se vean en la página del canal porque están por completo, está este programa maravilloso, mira qué bueno. vale muchísimo. Decía, incluso en la entrevista que le hace Liliana Downes a Silvio Rodríguez, hay muchísimo eroticidad Sí. en lo que se está diciendo, como que hay una suerte de atracción enorme. Sí. Se cuenta que las puertas del hotel en donde estaba Silvio Rodríguez y Pablo Milanés se llenaban de chicas que querían ir a verlo, ¿sí? A conocerlos, a tratar con ellos. Oye, chico, que el Caribe. Y me interesaba una anécdota muy pequeña, pero que vale la pena y se puede seguir por internet. A ver. Un gran escritor chileno, Pedro Lemebel, Sí. Sí, claro. fue parte de aquellos chilenos que cruzaban la cordillera y vinieron a verlo Silvio Rodríguez. Va a decir él en una maravillosa crónica, éramos muchas locas, Sí. muchas niñas, ¿sí? Por supuesto, él es un escritor gay, en ese entonces Es un no se militante llamaban gay, también, en es un algún militante. sentido, sí. Que vinieron a entrevistar a Silvio Rodríguez y llegan a entrevistarse con él y le hacen una pregunta a propósito del unicornio. Todos Que por querían supuesto, saber ese y unicornio. no solamente, para ellos tenía una definición que era el unicornio que habían Claro. perdido. Querían que lo la- mostrara. Ese unicornio. Y por supuesto, lo que sucede es que Silvio Rodríguez se enoja con ellos y le dice, no. El unicornio significa una cosa, es un padre que en Nicaragua perdió a su hijo y sencillamente está hablando de esto. Ah, ok. Esto está en la web, es una crónica que escribió Pedro Lemebel. Silvio Rodríguez le discute, hace poquito le discute a esto, dice esto nunca pasó así. No obstante, una discusión bastante Como moralista. que no habría dicho lo que Como le que no adjudican habría- que le eso dice. mismo, O sea, eso que mismo. como que le inventó Eso, Lemebel como un que Lemebel significado. inventó un significado de eso. No obstante, me parece que es parte de este interrogante, este significante vacío, por así decir, que es ese unicornio que para los argentinos pegó de una forma Sí. y que al mismo tiempo tanta imaginación Sí, hacía un mito, despertar. se convierte como en un mito Tal cual. finalmente, ¿no? Bueno, también está Lindo. Pablo Pablo Milanés. Milanés, sí, la idea era seguir con eso, ¿Podemos ver? por supuesto. Vemos Creo que otro sí. momento de Pablo Milanés, en este caso con Liliana Downes también. A ver.
y seguramente te llevarás para allá el canto colectivo, por ejemplo en ese Yo no te pido, donde se prende todo el mundo, ¿no? Sí, eso es inesperado también y maravilloso. Esas experiencias las hemos tenido en algunos lugares, pero es que es insólito que uno venga por primera vez a un país y haya esa respuesta como si fuera un viejo amigo. Eso solamente se ha dado aquí. Es hermoso eso de sentirnos viejos amigos. Yo creo que, bueno, que andamos en eso. Y la idea, supongo, tanto de ustedes como de nosotros de recibirlos, será que haya continuidad y que haya, bueno, un ida y vuelta, ¿no? Claro, yo creo que la amistad pervive, la amistad va a continuar. Lo que falta son los encuentros. Empezamos con los encuentros y terminemos con los encuentros. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, forzar un momento, formaron parte de una verdad. Qué lindo, ¿eh? Qué bonito. También tenía esa cosa de un silencio total en el alrededor. Bien, a mí lo que no, el tema es maravilloso y me interesaba mucho ese fragmento de la entrevista donde Pablo Milanés dice esto de, bueno, lo que nos llamó mucho la atención es haber llegado aquí a la Argentina. No sabíamos que teníamos tantos amigos acá. Viste que es un latiguillo o algo que dicen muchos los músicos que vienen de otras partes del mundo, la calidez del público argentino a lo largo de la historia, ¿no? Y de los distintos públicos también. Yo creo que por un lado está por ahí, creo que los Ramones bien podrían hablar de eso, que se convirtieron en una banda profundamente argentina en la década de los 90, que formaron parte también de esta cultura democrática. Pero también pensando en esta circunstancia, es realmente una intriga para una sociología de la cultura, ¿no? ¿Cómo fue que Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, sin que sus discos estuvieran editados previamente acá, recién se empiezan a editar a finales del año 82, en un acuerdo entre un sello argentino y un sello cubano, sin las radios, sin los medios de comunicación, se convirtieran en realmente músicos tan conocidos y tan queridos? Hubo una circulación subterránea maravillosa ¿sí? de esa cultura. Estaba pensando en la receptividad ideológica también que había en ese momento. En el primer alfonsinismo era un momento de realmente de manos abiertas para muchas cosas que tenían que ver con esa parte ideológica que después empezaron a tener trastabilleos en la historia argentina. Totalmente. Digamos. Yo pienso que tiene que ver con esa receptividad ideológica. Al mismo tiempo, a través de Silvio Rodríguez y Pablo Milanés nos llegaban noticias de Cuba, nos llegaban noticias de la política intensa, si se quiere, de los años 70, pero también suavizadas, pero también en una suerte de confusión. En otro momento de la entrevista Silvio Rodríguez dice: muchos no saben si mis temas hablan de amor, de la revolución, de la patria, de asuntos individuales o públicos. Bueno, es parte de la confusión que yo produzco y que juego con ella. Me parece que hay algo que tiene que ver con eso. La estructura de sensibilidad estaba mucho más preparada, nuestra estructura de sentimientos, para recibir a Pablo Milanés y a Silvio Rodríguez, que probablemente para Daniel Biglietti de vuelta. Bien, y eso hace algo bien interesante. Hacían buena música también. Y además hacían una gran música. Claro. Y yo recomiendo solamente una cosa más para aquel que lo quiera ver por dos cosas. Una, un tema de Silvio Rodríguez, El tiempo está a favor de los pequeños. Tema que también comulgó muy bien con las ideas que estaban circulando en ese entonces. Yo desafiaría a pensar si es cierto esto de que el tiempo está a favor de los pequeños. Silvio Rodríguez hablaba de El Salvador y de su revolución, que finalmente fracasó estrepitosamente.
Por tanto, uno tendría que pensar esta relación entre tiempo y pequeños. Y lo otro, el tema que hace, la versión que hace Luca Prodan de este tema, Años, de Pablo Milanés, increíble, junto con Andrés Calamaro, e introducido por Ton Lupo en el año 87. Un tema que es el mismo de Pablo Milanés, pero ya suena con los sonidos de la distorsión y del rock, si se quiere, incluso de cierto desgarro, ya más propio del año 87, del final de la Primavera Democrática. El señor Trímboli, una pregunta doméstica. El señor Trímboli, ¿curtía recitales en ese momento? Sí, Iba por supuesto. Iba con su morral, sus sandalias. Por supuesto. Con todo lo... Sí, bastante. Sus pantalones nevados. Bastante. Vos sabés que a este no recuerdo si estuve. Pantalones nevados no, pero morral segurísimo. Muy bien, señor, nos vamos a un corte en un ratito. Seguimos, que todavía es temprano.